colectivo 1 y de seguridad social. ¿Verdad? El próximo lunes ustedes van a dar el parcial de esta forma, ya no va a ser presencial. Ese parcial se corrige solo porque nosotros vamos a subir las opciones y la plataforma a nosotros nos va a arrojar un resultado. ¿Verdad? Voy a tener que desactivar cámara porque está la señal de Wi-Fi me acaba de decir que se había cortado. Aparentemente, cuando más recursos utilizo, peor funciona. ¿Ustedes me escuchan ahora? Ahora sí, profe. Sí. Ah, sí, bien. Sí, bueno. sí, ahí se escucha clarito. Bien. Voy a tener desactivada la cámara. La activé menos mal para probar qué sucedía y ya me sacó y me volvió a ingresar, así que no la voy a encender para que podamos hacer clase hoy. Sol, ese sería el panorama. Administrativamente tal vez no lleguemos con las notas. Si podemos, hacemos el máximo esfuerzo, pero va a depender del flotante, porque como nosotros ya tenemos nota del primer parcial y del primer recuperatorio, nota del segundo parcial, estamos corrigiendo recuperatorio, y los dos que vienen son por plataforma, que son colectivo por un lado y seguridad social por otro. Ustedes ya le vamos a subir el anuncio, pero ustedes van a tener colectivo el lunes 9, el lunes 8 y seguridad social el lunes 15. Si tenemos que tomar recuperatorio de esos dos, bueno, ahí es donde se nos van alargando los plazos para poder presentar notas. Y tenemos que contemplar también el de flotante. La clase, tiempo para tomar flotante, lo que fue. Y de ahí vos fíjate que tenemos sábado 20, 21, 20. En esa semana del 23, vos me decís que son los exámenes, del 23 al 27. Sí, profe, creo que son del 23 claro. al 26. Muy ajustado con el tema de la entrega de notas, porque ustedes necesitan la entrega de notas, que es la condición final que nosotros subimos para saber si se pueden de la nota. Sí. Costos para el lunes 15. Sí, yo le conté, Sol, que ustedes no sé cómo van a rendir costos, pero esta asignatura la van a rendir por plataforma en una evaluación que va a ser de múltiples opciones finales, que ustedes se tienen que acreditar, mostrar documentos, se abre por 2 horas el examen. No, ustedes van a tener en plataforma el parcial durante 24 horas. Por lo tanto, yo les sugiero que busquen el momento en el que esté mejor la señal de Wi-Fi, más tranquilos ustedes, el movimiento de la casa sea un poco más amigable y lo rinden. Porque nosotros no vamos a estar presencialmente en el tiempo que ustedes sienten que pueden hacerlo con todas las comodidades. Claro, como los cuestionarios, exactamente. Bien. Exactamente así. De la misma manera, ustedes van en cuánto tiempo disponen para realizar el cuestionario. Ustedes lo único que tienen que tener en cuenta es eso, el tiempo para no demorarse demasiado en responder las preguntas y antes de que se cierre la plataforma, porque ustedes han visto que cuando uno la programa en el aula virtual, queda programada y no se puede modificar. Entonces, antes de que se cierre, chequean que estén todas las opciones que ustedes han elegido bien. También le da esa opción, la plataforma, que ustedes controlen la respuesta y cierra, se envía el cuestionario, nosotros ya tenemos hasta el resultado. Por lo tanto, tienen 24 horas.
no lo podemos suspender porque realmente tenemos esta complicación de los tiempos, que ya estamos muy ajustados. Por eso resolvimos tomarlo de esa manera. Sí, profe, no hay, porque estuve aprendiendo un parcial, entonces no tenía idea. Bien. Ingresan con su usuario y su contraseña. Inclusive ya van a saber qué nota tienen cuando hayan terminado de hacer, o sea que es bastante sencillo. Y lo mismo va a suceder el lunes 16 cuando hagan el parcial de seguridad social, el lunes 15. Y nosotros ya tendremos resolver en esa semana quiénes flotan y qué parcial flota. Profe, Bien. le quería hacer la última Bueno, pregunta. ¿Cuánto sí. tenemos que sacarnos en esos cuestionarios para aprobar? No, los cuestionarios como los parciales van a ser de nota. Nosotros estamos, digamos, a los efectos de que ustedes puedan avanzar, estamos poniendo una base de 5 para aprobar los parciales. Base de 5. Ustedes al final lo aprueban con 4, así que nosotros hemos subido un punto sobre los 4. Esto no es promoción claramente, sino estaríamos en el 7. Con 5 bien, o sea, que en el cuestionario tendríamos que sacarnos 5. 50% por lo menos. Exactamente el 50%. Bueno, gracias, profe. No, de nada. Bien, ahora comparto pantalla para que empecemos la clase. Cuando yo comparta, Guille, yo te aviso porque no sé por qué no sale en la pantalla. Así vos grabas la clase. Perfecto, sí, acá estoy a la espera para darle el ok. Y a mí me gustaría saber por qué no sale en la pantalla. Bueno, a ver, intentar toda la pantalla. Tampoco. No sale la diapositiva, por eso no puedo hacer. Ahí está. La tecnología algunas veces ayuda y otras veces no tanto. Bien, fíjense que nosotros, a partir de esta clase, ustedes ya han visto hasta el viernes pasado derecho colectivo del trabajo. Lo que vamos a encarar en estas 3 últimas clases va a ser un nuevo derecho que se llama derecho de la seguridad social. Y le digo que es un nuevo derecho porque tiene otra configuración, diferente a la que nosotros veníamos estudiando. Por lo tanto, bueno, ahora nos tenemos que despojar un poquito de todo eso que veníamos viendo, trabajador, empleador individualmente considerado o grupo de trabajadores a través de una asociación profesional de trabajadores y cámaras empresariales en representación de los empleadores, para salirnos de esa zona y ingresar a otra zona donde el concepto del sujeto amparado por este derecho es diferente y se los voy a contar a medida que vayamos viendo las diapositivas. Ahora vamos a ver qué se entiende por seguridad social. No dice ahí concepto de derecho de seguridad social, sino a la seguridad social entendida como un todo. Y esto es una definición de la OIT. Donde dice que la protección que la sociedad proporciona a sus miembros. ¿A qué llamamos seguridad social? A la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas, y acá tienen que ver justamente las políticas públicas relacionadas con la seguridad social, contra las privaciones económicas y sociales que de otra manera derivarían de la desaparición o de una fuente de reducción de sus ingresos como consecuencia de ¿qué? De una enfermedad, de la maternidad, de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional por motivo del desempleo, la invalidez, la vejez o la muerte, pero también está contemplado dentro de la seguridad social la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos. Miren, de todo esto, de este concepto de seguridad social de OIT, nosotros ya hemos visto enfermedad y accidentes inculpables,
maternidad. Ustedes van a ver en las próximas clases vejez o muerte, invalidez dentro del CIPA, accidente de trabajo o enfermedad profesional dentro de la ley de riesgo de trabajo. Hoy vamos a contemplar el desempleo como una contingencia. De modo que ustedes lo que van a tener que hacer ahora es traer de alguna manera todos esos conceptos que nosotros ya hemos estudiado y ver frente a esas contingencias, porque para la seguridad social esos conceptos de enfermedad inculpable o enfermedad del trabajo son contingencias y cada una tiene un sistema de protección diferente. Según sea la contingencia, va a haber una norma que la regule y que le brinda al individuo la protección que necesita frente a esa contingencia. Seguimos con el concepto de seguridad social. Decimos que toda persona, y acá justamente está la diferencia, el concepto parte de que toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Este artículo es extraído de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ustedes saben que a partir de la reforma de la Constitución de 1994 tiene rango constitucional. Así lo dice el artículo 75, inciso 22. Bien, y seguimos, ¿no? Es toda persona como miembro de la sociedad. Fíjense que no dice en ningún lado todo trabajador o asociación profesional de trabajadores. Habla de la persona. Luego tenemos como fuente de la seguridad social, y que lo hemos visto en las primeras unidades, al artículo 14 bis de la Constitución de la Nación, cuando establece: el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrá carácter de integral e irrenunciable. Y luego se dedica a decir a qué apunta la seguridad social en la República Argentina. En especial, la ley establecerá un seguro social obligatorio que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes, jubilaciones y pensiones móviles, la protección integral de la familia, la defensa del bien de familia, la compensación económico familiar y el acceso a una vivienda digna. No es esta primera frase de la última parte del artículo 14 bis, que ya sabemos que está dividido en tres partes, cuando dice: el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrá carácter de integral e irrenunciable. Cuando ustedes la escuchan, ¿qué les parece que le está diciendo la Constitución de la Nación al Estado argentino? ¿Y quién es el Estado argentino para la Constitución de la Nación? Porque dice el Estado. A ver, hagamos un repaso de derecho público, porque si no, no lo van a entender a la pregunta. En derecho público ustedes vieron la organización de la administración, la organización del Estado, ¿verdad? No tan cierto. Escriban en el chat si no tienen audio. Mucho silencio. Sí, demasiado silencio. ¿Qué es lo cómo está dividido el Estado Nacional? Quiero saber cómo está integrado. Vamos a la división de poderes de Montesquieu. Eso es Ejecutivo, materia del cuatrimestre. Sí. ejecutivo, judicial. ¿Eso? Muy bien. ¿Y cuál más? Legislativo, Perfecto. ejecutivo y judicial. Tiene tres órganos, tres poderes, que es la antigua división de Montesquieu, que él hablaba de la división de poderes, y después la doctrina terminó diciendo que se trata de un solo poder y son distintos órganos. Bien. ¿A quién le corresponde, qué le corresponde al órgano ejecutivo público? Hagamos un paréntesis, pero es entretenido. Al órgano ejecutivo, ¿qué función le corresponde?
¿Qué función lo identifica al órgano ejecutivo? Así, ustedes le tendría que fluir. O están dormidos. Sí, o no han estudiado derecho público. O público lo han pasado de largo. Sí, Sí, y es correlativa a esta, ¿no? Esto es lo más gracioso. sí, totalmente. ¿Qué función? A ver, si yo porque no entiendo la función del Ejecutivo. ¿Qué función caracteriza al órgano judicial? Que le decimos Poder Judicial. Y de la misma manera me van a tener que contestar qué función le caracteriza al órgano legislativo o Poder Legislativo. El judicial sería como impartir las leyes, que serían los jueces. No, judicial. El órgano judicial. Representado en su vértice, si fuese una pirámide, esto está la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Claro, pero en el vértice. Y luego tenemos los tribunales federales, los nacionales, y después en las provincias, los juzgados, el Poder Judicial Provincial. Bien, ¿y cuál es la función del Poder Judicial? Nacional o provincial o federal, como ustedes quieran. ¿Cuál es la función del órgano judicial? ¿Qué? Me sorprende el silencio porque estas son cosas de sentido común y de cuestiones diarias. Básicas, claro, bien. A ver, Mariotti, administrar justicia. ¿De qué manera, me parece bien, muy general, pero está bien la respuesta, de qué manera el Poder Judicial administra justicia y hace cumplir las leyes? Porque el Poder Judicial es el que hace cumplir las leyes. ¿De qué forma? ¿Cómo administra justicia? ¿Cómo se administra la justicia? Sí, muy bien. Sí, Patricio, es así. Uno hace cumplir las leyes y el otro las dicta. Pero yo lo que le digo, sí. ¿Cómo resuelve? Sí, vamos más a lo concreto. Juan Pérez y Cecilia Rodríguez llevan un conflicto al Poder Judicial. Un trabajador le demanda a la empleadora porque no le pagó las diferencias salariales. ¿Qué tiene que salir en ese proceso judicial? ¿Cómo va a culminar ese conflicto que hemos llevado a la justicia? ¿Con qué concluye? No estamos hablando... La sentencia, profesor. Claro, bueno, ahí está, dictando sentencia. Eso es lo que hace básicamente el Poder Judicial. Administra justicia, pero ¿de qué manera administra justicia el Poder Judicial? Dictando sentencia. Y depende de dónde estemos, serán sentencias de primera instancia, sentencias de tribunales colegiados, sentencias del Superior Tribunal de Justicia o sentencias de la Corte Suprema. Pero ellos dictan sentencias. Y no vamos a ir más fino porque no estábamos en procedimiento, en una materia de derecho procesal, hay otras formas, pero dicta sentencia. Bien. Y entonces Patricio me dijo, y a través de esa sentencia, lo que hace, si lo que yo demando es el pago de diferencias salariales, lo que hace el juez del trabajo, en ese caso, va a resolver sobre la aplicación de la ley de contrato de trabajo o un convenio colectivo y está aplicando ley. Cuando ustedes me decían lo del poder legislativo, pues ya me perdí en el chat, pero estoy tratando de leerlo del chat. El poder legislativo dicta las leyes. Bien. Ahí está. El Poder Judicial hace cumplir las leyes, el legislativo las dicta. Muy bien, y ahí está, y ustedes están ubicados. Entonces, y yo, porque yo le hice una primera pregunta, y el Ejecutivo, para que cerremos esto y sigamos con el 14. ¿Qué hace el Ejecutivo? ¿Qué función le corresponde al Ejecutivo? Que eso lo han visto, porque han visto ley de procedimiento administrativo, han visto los recursos administrativos, o sea, es algo que les viene sonando de derecho público. ¿Qué decimos del Poder Ejecutivo? Y así podemos pasar al 14 bis. ¿Qué hacemos, señor? ¿No le suena que tiene el ejercicio de la función administrativa y la función administrativa tiene que ver
con cubrir los servicios públicos y los servicios esenciales del Estado? Da instrucciones, sí, es una de las funciones que tiene el Estado. Bueno, entonces vamos al 14 bis. Y cuando dice el 14 bis, ahora lo van a entender, cuando dice el 14 bis, el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrá el carácter de integral e irrenunciable, ¿a qué órgano del Estado le compete? Porque es una cuestión de competencia, ahí tenemos que tener en cuenta el concepto de competencia. ¿A qué órgano del Estado le compete cumplir con esta demanda constitucional del 14 bis que dice el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrá carácter integral e irrenunciable? ¿A qué órgano del Estado? Al Ejecutivo, pero el Ejecutivo va a ejecutar. ¿El Ejecutivo va a ejecutar qué? ¿Quién es el órgano del Estado que va a tener que intervenir para que los beneficios de la seguridad social, que son de carácter integral e irrenunciable, después sean cumplidos por el Ejecutivo? Y si no, claro, al Legislativo, exactamente. Por eso es que lo que vamos a ver en derecho a la seguridad social son todas leyes sancionadas por el Congreso de la Nación en cumplimiento de esa manda constitucional del artículo 14 bis. Bien, bueno, podemos avanzar. Entonces, ¿cuál es el objetivo del derecho a la seguridad social? Es restablecer la dignidad del ser humano, la igualdad y su libertad a través del otorgamiento de prestaciones que morigeren los efectos negativos de las contingencias, apoyándose para lograr ese objetivo en políticas sociales y en el principio de solidaridad. Fíjense cómo impacta la palabra políticas sociales o políticas públicas, es algo recurrente en el derecho a la seguridad social, porque sin las políticas públicas y sin las leyes dictadas por el Congreso de la Nación, no se pueden llevar a cabo los objetivos del derecho de la seguridad social. Y ahora sí vemos el concepto de derecho a la seguridad social, que dice la doctrina, es el conjunto de normas nacionales e internacionales y de principios que protegen al ser humano de contingencias, entendiéndose estas, es decir, las contingencias, como aquellos acontecimientos de la vida, buenos o malos, que ocasionan en quien las transita un estado de necesidad, provocado por la falta o disminución de sus ingresos. A ver, normas nacionales e internacionales, yo le decía que acá vamos a hacer un recorrido de algunas de las normas que vamos a ver en esta primera parte, y van a seguir viendo normas, o sea, leyes, el viernes y el miércoles que viene. En cuanto a lo internacional, hemos visto lo que la Declaración Internacional de Derechos Humanos, yo después le pongo a consideración también otro artículo, o sea que hay normas internacionales respecto de la seguridad social e inclusive la voz de la OIT con relación al concepto de lo que es seguridad social. Y de principios que lo vamos a estudiar también en esta unidad, que protegen al ser humano. Y fíjense, volvemos al objeto de la seguridad social. El objeto de la seguridad social no se agota en el trabajador y en la trabajadora, es mucho más amplio. Su objeto de protección es el ser humano. ¿Y de qué lo quiere proteger al ser humano? Dice la definición de contingencia. Más adelante vamos a ver el concepto de contingencia, pero acá ya la introduce, que son aquellos acontecimientos de la vida del ser humano, y dice pueden ser buenos o malos, que ocasionan en quien los transita un estado de necesidad provocado por la falta o disminución de sus ingresos. Y yo le pregunto ahora, ¿con qué la podrían relacionar ustedes a esta definición? Con algún instituto que hayamos visto en la ley de contrato de trabajo que le ocasionan. En la ley de contrato de trabajo claramente estamos frente a un trabajador o una trabajadora que le ocasionan un estado de necesidad y eso le provoca luego una falta o disminución de sus ingresos, que hace justamente que sea necesario el concepto de derecho a la seguridad social para
o unos días antes. Se me cortó la comunicación. Sí, se cortó cuando estabas haciendo la pregunta y, Bueno. y la presentación también dejó de pasar. Sí, me está diciendo que sí, ay Dios, va a estar terrible hoy. Bueno, la pregunta era, estábamos en la positiva, en la definición, y yo le preguntaba, cuando la definición dice que las contingencias son aquellos acontecimientos de la vida, que pueden ser buenos o malos, fíjense, entre paréntesis, que ocasionan a quien los transita un estado de necesidad provocado por la falta o disminución de sus ingresos. ¿A ustedes a qué le refiere esta última parte del concepto? ¿Con qué lo podemos relacionar dentro de la ley de contrato de trabajo? Son acontecimientos de la vida, algunos buenos, otros no tan buenos, o malos, que le ocasionan a quien los transita un estado de necesidad, provocado por la falta o disminución de sus ingresos. ¿Los accidentes o enfermedades inculpables? Muy bien, los accidentes y enfermedades inculpables. Perfecto. Y se me va de nuevo la conexión. Guille. Sí. Háceme un favor, mándame por WhatsApp el enlace del Meet Animal. Voy a tener que conectarme al teléfono, no sé qué hacer. Se va a cortar todo el tiempo, por lo que veo. Te mando, espérenme un segundito, les voy a mandar al contador Alanis el Power para que él lo pueda pasar y yo voy a conectarme del teléfono, no nos queda otro. ¿Ah? Voy a dejar de compartir para poderle pasar al contador Alanis el... Ahí te pasé el código para que entres con el teléfono. Con el teléfono. Voy a entrar con el teléfono. Ahora te paso por mail, al mail institucional te puedo mandar, Guille, el PowerPoint. Sí, cualquiera. Ahí le estoy abriendo. Dale. Te mando el Power, así yo me conecto con el teléfono. No sé qué le pasa al Wi-Fi, pero bueno, ¿qué va a hacer? Ahí paré la grabación. Dale, para la grabación, así yo te arreglamos esto. Estoy tratando de mandar el mail. Ahora, claro, tiene que entrar al mail, pero necesito Wi-Fi. Y lo iba a hacer más temprano, pero bueno, me tuve que ir al superior y no me pude. Te iba a mandar el mail más temprano, pero bueno. Voy preparando el teléfono para conectarme. Bueno, te voy a tener que pasar por, si se llega, claro, ahí está, ahí recién. Ahí me está dando oportunidad de mandarte Dale, tengo abierto yo el mail, así vos lo puedes bajar y lo pasar. En cuanto haga eso, te mando me conecto yo con el... Ahí lo está subiendo. Voy a ingresar al Meet ahora a ver si puedo dar la clase por el teléfono. Estaría buenísimo que ahora no la admita la profe, ¿no? ¡Qué maldad, ¿no? ¡Qué maldad, contador! No, dale, tranquila, yo estoy esperando. Sí, estoy tratando que suba el PowerPoint que está lentísimo y yo estoy ingresando el código de la clase.
Qué lento, Dios mío, qué lento. Bueno, OGP. Y yo sé que a ustedes les gusta mirar los PowerPoint, si no, después se los subo, pero eso por lo menos les va dando un panorama de lo que nosotros vamos a ver. Profe, ¿y no lo subió al Power a... Bueno, ya estoy en la clase. Ahora el PowerPoint, bien, gracias. Esperemos a ver si se activa esto. ¿Qué le habrá pasado? Preguntaba Bueno. Sol si no estaba el Power en el aula virtual. No, porque lo hice y no alcancé a verlo y lo pensé, pero dije, no va a haber problema. ¿Qué puede pasar? El wifi de mi casa que anda bárbaro. Efectivamente, es que sucede. No se carga porque Con el teléfono también se te corta, es decir, fíjate de si lo pones con datos móviles para que no se corte. dale. Ya, apagar cámara un ratito, te hago eso. Ahora, Guille, ¿cómo se escucha? Mejor. El mail nomás no llega. Sí, no, es que ahora voy a tratar de volver a entrar, salir y voy a entrar de nuevo a ver si me deja mandar el mail como la gente. Así, vayan a hacerse nos tomamos 5 minutitos, si se quieren hacer un té, un café, un mate, tomar un vaso de agua, aprovechemos estos minutitos así yo cargo bien el mail. Ahora se estaría cargando. Bueno. Bien, a ver, ¿ya entré en el mail? Se está cargando, no sé qué se demora, tal vez, pero bueno, ahí está, ahí avanza. Bueno. Estoy contando por segundo, ¿no? Esto es como un parto, ¿verdad? Yo creo que no he sufrido tanto cuando he dado luz, como con el wifi en mi casa. Todo un tema. Y esto, mire, le reclamo, pero bueno, no hay caso. No hay caso. Probablemente tenga que cambiarme de compañía y tal. Porque llega hasta la mitad y no sé por qué tarda tanto en cargar. Después vamos a ir volando, no se preocupen, está todo. Nosotros lo que hacemos
en la parte teórica descargarle toda la información, cosa que ustedes tengan bastante completa la teoría en las diapositivas, así que está bastante completo el Power. Por eso será que no se carga. Sí, y si no, arranca nomás, Ceci, y cuando llegue yo lo voy abriendo. Claro, lo que pasa es que, dale, bueno, sí, no, cuando... Claro, dejarlo ahí en algún momento, colgado, sí. que yo cuando vea que entre Sí. el mail, comparto. Bueno, colgar. Perfecto. Así vamos charlando, porque total, después lo van a ver en la diapositiva, no me preocupa que no lo vean ahora claramente, no anoten nada, porque está en la diapositiva. Bien, habíamos dicho que el objetivo de la seguridad social el derecho a la seguridad social es restablecer la dignidad del ser humano, la igualdad y su libertad, a través del otorgamiento de prestaciones que moderen, que disminuyan, que atenúen los efectos negativos de las contingencias, apoyándose para lograr ese objetivo en políticas sociales y en el principio de solidaridad. Y entonces en el concepto decíamos que es el conjunto de normas nacionales, internacionales y de principios que protegen al ser humano de contingencias, entendiendo esas contingencias como aquellos acontecimientos de la vida, que pueden ser buenos o malos, que ocasionan en quien los transita un estado de necesidad provocado por la falta o disminución de sus ingresos, y ustedes me dieron un ejemplo que tenía que ver con los accidentes y enfermedades inculpables, y yo le dije que sí, que efectivamente, eso tiene que ver con el salario que paga el empleador sin recibir la prestación del trabajo, y claramente de naturaleza de la seguridad social. Yo supongo que los empleadores no deben estar muy felices, pero es de naturaleza de la seguridad social, ¿no es cierto, contador? Así es. La pregunta recurrente es ¿por qué se tienen que hacer cargo ellos? Sí, tal cual, yo me imagino que la pregunta que se debe formular, pero bueno, es una política pública y la verdad que descansa sobre la espalda del empleador esta política pública cuando hace que él pague el salario sin recibir la contraprestación, que en principio es el concepto de remuneración, es contraprestación por el trabajo efectivamente prestado, aunque no se prestara, pero que no fuese por motivos del propio trabajador cuando definimos jornada de trabajo. ¿Y en qué otro capítulo de la ley de contrato de trabajo y que ha sido objeto del segundo recuperatorio, ustedes ven aplicado el derecho de la seguridad social? En la licencia por maternidad. Claro, el trabajo de mujeres, exactamente. El trabajo de mujeres también ven claramente, porque nosotros tenemos la licencia por maternidad y se lo contamos en ese momento, que la mujer no trabaja, acá el empleador no paga remuneración y la mujer sí percibe algo que no se llama remuneración claramente, se llama como. ¿Qué es lo que percibe la mujer durante la licencia por maternidad? Una asignación familiar. Claro, las asignaciones, exactamente, que ahora vamos a ver cómo se llaman esas asignaciones familiares. Luego tenemos que entonces el sujeto del derecho a la seguridad social es el hombre y la mujer integrantes de la comunidad. Y el objeto es atender las necesidades derivadas de las contingencias sociales. Y si ya salió, me parece. Ahora, no sé si ya lo recibiste vos. No todavía, pero ahí estoy esperando, estoy con el correo abierto. Sí, no salió. Estoy controlando que no sale. Bien. Bueno, y ahora vamos a ver las diferencias con el derecho al trabajo para que ustedes se pongan en situación. Ahora para que ustedes vayan entendiendo qué clase de derecho es el derecho de seguridad social. Dijimos que el derecho del trabajo se ocupa exclusivamente del trabajador o trabajadora en relación de dependencia. O sea, el motivo, el objeto de protección del derecho del trabajo es el trabajador en relación de dependencia. El sujeto del derecho de la seguridad social es el ser humano. Y para lograr sus objetivos, el derecho de la seguridad social utiliza métodos y técnicas jurídicas propios que también lo diferencian del derecho del trabajo. Los sujetos del derecho del trabajo son
individualmente considerados los trabajadores y las trabajadoras y los empleadores. Si nosotros hablamos del derecho colectivo del trabajo, que es parte del derecho del trabajo, vamos a hablar de las asociaciones sindicales y de las cámaras empresariales. Son sujetos colectivos, pero siguen siendo vinculados al tema del trabajo en relación de dependencia. En cambio, los sujetos de la seguridad social son todas las personas que habitan una comunidad de un país determinado, aunque no trabajen. Por ejemplo, una persona inválida, por ejemplo, un adulto mayor. ¿Qué otra diferencia tenemos con el derecho del trabajo? El presupuesto sociológico del derecho individual del trabajo es el trabajo en relación de dependencia, mientras que el presupuesto sociológico del derecho de la seguridad social son las contingencias sociales que pueden ocurrir a toda la población, no solamente a aquellas que trabajan en relación de dependencia. Claramente, digamos, cuando decimos las contingencias que pueden ocurrir a toda la población, el término ya de contingencia implica que es algo, implica actualidad. Pueden ocurrir o no a toda la población. Algún miembro de la población seguramente va a ser afectado por las contingencias que son las que nosotros vamos a ver. El derecho de trabajo tiene por fin la protección del trabajador en relación de dependencia, mientras que el fin del derecho de la seguridad social es la seguridad bioeconómica de toda la población, sin distinguir si se trata de derecho de trabajador en relación de dependencia o no, porque abarca a toda la población. El derecho de la seguridad social se funda en la necesidad de la comunidad de alcanzar un pleno estado de justicia social. Por lo tanto, el derecho de la seguridad social, fíjense, no tiene un origen contractual, que sí lo tiene claramente el derecho individual del trabajo, y cuando hablamos del derecho colectivo del trabajo, ya habíamos visto los convenios colectivos, ustedes ya ven cuando se trata de la aplicación de un convenio colectivo como norma especial, también tiene claramente un origen contractual. Por eso es que los principios de la seguridad social son diferentes a los principios que nosotros hemos estudiado en la unidad 1 del derecho individual del trabajo y en la unidad de la semana pasada en el derecho colectivo del trabajo. ¿Cuáles son los principios de la seguridad social? ¿En qué principios se basa este derecho? En el principio de solidaridad. La seguridad social debe ser entendida como una obligación. ¿Por qué? Porque toda la sociedad es responsable respecto de las contingencias que puede sufrir cualquiera de sus componentes. Entonces, desde ese punto de vista, implica un esfuerzo de la comunidad para lograr la cobertura de las contingencias sociales de los individuos. Por ejemplo, en materia de jubilaciones, que van a ver en la próxima clase, ustedes tienen que todos los trabajadores activos hacen aportes y todos los empleadores tienen que hacer contribuciones al sistema jubilatorio. Y ahí se ve claramente el principio de solidaridad. Luego tenemos el principio de subsidiariedad. Los sistemas de la seguridad social tienden a obligar al Estado para que no abandone su responsabilidad de cubrir posibles contingencias que puedan llegar a sufrir cualquiera de los individuos que conforman la comunidad que gobierna y ordena. La misión del Estado consiste en vigilar, proteger, coordinar, subsidiar y, en caso necesario, suplir las actividades privadas. Nosotros este principio también lo hemos desarrollado en derecho colectivo, y yo les había contado en esa oportunidad que ustedes tienen curiosidad por conocer de dónde tomamos nosotros el principio de subsidiariedad. Claramente lo tomamos porque ha sido muy bien desarrollado en la doctrina social de la Iglesia. Y para entender qué es lo que llamamos como doctrina social de la Iglesia, son las encíclicas papales, esos documentos que de tanto en tanto el Papa
emite la voz autorizada de la Iglesia a través de un documento papal que es una encíclica, así se llaman esos documentos. El conjunto de las encíclicas papales forma la doctrina social de la Iglesia. Y entonces, para entender también el principio de subsidiariedad, en la doctrina social de la Iglesia se entiende por principio de subsidiariedad el principio en virtud del cual el Estado solo debe ejecutar una labor orientada al bien común cuando advierte que los particulares o los organismos intermedios no la realizan adecuadamente, sea por una imposibilidad o sea por cualquier otra causa. En las encíclicas papales, hermosas encíclicas papales tenemos respecto del principio de la subsidiariedad, lo pueden ver tranquilamente. Bien, luego tenemos el principio de universalidad. El principio de universalidad dice que la cobertura de los servicios de la seguridad social se extiende a todos los individuos y grupos que integran un todo social sin ninguna excepción. Este principio radica en la permanente actitud de la seguridad social de captación de nuevas posibilidades para no dejar ninguna de las coberturas sin la debida protección. No solo en cuanto a las personas protegidas, sino también respecto de las contingencias cubiertas. Otro principio que caracteriza a la seguridad social, que tiene que ver con la seguridad social, es el principio de integralidad. Integralidad desde el punto material y desde el punto de vista horizontal. ¿Qué dice este principio? La seguridad social pretende neutralizar los efectos nocivos que producen las contingencias sociales. Por lo tanto, no solamente va a englobar a más personas, sino que hay un principio vertical, y es que la tendencia de la seguridad social es proteger todas las contingencias que preocupan al ser humano desde que es concebido hasta su fallecimiento. Luego tenemos el principio de la igualdad. La seguridad social está obligada a brindar igual cobertura a todos los individuos con la única condición de que estén en igualdad de circunstancias. Y el principio de unidad de gestión, que dice que la seguridad social debe ser regulada por una legislación única y organizada y ejecutada por medio de una estructura financiera y administrativa única. El principio de inmediación significa que el bien jurídico protegido es el ser humano. Por lo tanto, el objeto del derecho de la seguridad social se dirige a proteger al ser humano contra el desamparo. Y el desamparo, ¿cómo lo visualizamos nosotros? ¿Cómo lo visibilizamos en el derecho a la seguridad social? A través de las contingencias sociales. Luego, la diapositiva que sigue, y se la quería contar porque es importante, tienen un principio relacionado con la seguridad social a nivel internacional. Sería un principio de derecho internacional, principio pro homine, que yo insisto, está consagrado en nuestra Constitución Nacional, en el inciso 22 del artículo 75, cuando se refiere a los tratados sobre derechos humanos, consagra que son los tratados de derechos humanos, que mencionan expresamente el 22, tienen el mismo rango que la Constitución de la Nación. ¿Y qué significa el principio pro homine? Que todos los que interpretan las normas tienen que interpretar y aplicar de la forma más favorable a la persona humana. Y luego tenemos la prohibición de la regresividad, que lo vamos a ver en el artículo 22 de la Declaración Internacional de Derechos Humanos, que ha sido ratificado por el Estado argentino. Por lo tanto, el Estado argentino está obligado a adoptar todas las medidas necesarias para el máximo goce de los derechos sociales hasta el máximo de sus recursos disponibles. Y tiene prohibido conducir su accionar regresivamente respecto del nivel de goce o grado de goce de esos derechos alcanzados con anterioridad. Luego tenemos el concepto de contingencia. El concepto de contingencia, que lo venimos
Ahí está, Guille. Perfecto, ahí salió. El concepto de contingencia que lo veníamos conversando, conceptualmente las contingencias son circunstancias de la vida que disminuyen en forma total o parcial los ingresos. Por lo tanto, las contingencias pueden ser clasificadas en biológicas, patológicas y sociales. Son circunstancias de la vida que disminuyen en forma parcial o total los ingresos. Y pónganse a pensar en el instituto que ustedes me han mencionado como ejemplo de enfermedades y accidentes inculpables, cómo la ley va resolviendo qué sucede después de la licencia paga con este trabajador que sufrió un accidente o ha contraído una enfermedad inculpable, ¿no? Fíjense lo que dice el 212, si es que durante la vigencia del contrato de trabajo tiene una incapacidad, estamos en la directiva, o sea, no es una incapacidad total, el empleador tiene obligación, otorgarle un puesto de trabajo acorde a esa incapacidad. ¿Lo tiene o no lo tiene? Si lo tiene y no lo quiere otorgar, le pagamos la indemnización del 247. Si no tiene tareas acordes, no las tiene, por eso no se las otorga, le reconocemos la indemnización del 245. Si como consecuencia del accidente o enfermedad inculpable él tiene una incapacidad absoluta, directamente la ley lo resuelve y le dice, tiene la indemnización del artículo 245. Y también tenemos el Instituto de la Reserva del Puesto de Empleo, que es por el plazo de un año a partir de que se vence la licencia paga por accidente o enfermedad inculpable. Todo lo que es accidente o enfermedad inculpable, la obligación del empleador de pagar la remuneración durante los plazos que menciona la ley en el 208, 3 meses o 6 meses, 6 meses, 12 meses, si tiene carga de familia y según la antigüedad, es una contingencia contemplada por el derecho de la seguridad social. Bien. Dentro de las contingencias biológicas o físicas, lo que ustedes me contaron hace un rato sobre la maternidad, donde la mujer embarazada trabajadora es acreedora de una asignación familiar equivalente al sueldo bruto, también tiene, la ley le brinda acceso a la asistencia médica, internación y asistencia y atención del recién nacido. Esto lo vamos a ver después cuando veamos todas las contingencias. Acá estamos viendo la clasificación. Luego tienen la vejez como contingencia biológico-física, y para la vejez, a ver, si yo le digo, como contingencia biológica, cuando ustedes la clasifiquen en el examen final, ustedes van a decir, las contingencias se clasifican en biológica o física. Ahí están la maternidad, la vejez y la muerte. Y al lado de cada contingencia, ustedes tienen su sistema de protección. La maternidad a través de la ley de asignaciones familiares y la ley 2744, que es la ley que prevé cuáles son los derechos de la trabajadora con el tema de la maternidad. En el tema de la vejez, la contingencia de la vejez, la contingencia biológica de la vejez, ustedes tienen una norma específica que es un sistema de protección que tiene que ver con nuestro sistema jubilatorio. Y respecto de la muerte, también vamos a ese sistema jubilatorio donde se prevé la pensión y la asistencia médica para los derechohabientes. Luego, otra clasificación de las contingencias tiene que ver con las contingencias patológicas. Y dentro de las contingencias patológicas, ustedes me acaban de mencionar las enfermedades y los accidentes inculpables. El salario a cargo del empleador y la obra social para la recuperación del trabajador y el sistema de protección de esta contingencia, ¿cuál es? La ley 2744. Luego, si hablamos de las contingencias patológicas como son los accidentes y enfermedades laborales, ahí tenemos también otro sistema de protección específico que es la ley de riesgo de trabajo que prevé la cobertura completa, el ingreso mensual y las prestaciones propias de la 2457 con sus modificaciones y la asistencia médica del trabajador. Eso lo van a ver en la próxima clase después de jubilación. Y luego tenemos, sí, como contingencia la invalidez. Ahí, ¿cuál es el sistema de protección? Volvemos a la ley de jubilaciones, porque ahí prevé la jubilación por invalidez
y la asistencia médica del trabajador. A través de las comisiones médicas, que son las que van a determinar, hacer las determinaciones de la incapacidad. Luego tenemos contingencia social. Dentro de las contingencias sociales está la ley de asignaciones familiares, que es un sistema de protección, y del desempleo como contingencia social, con su seguro de desempleo y asistencia médica durante la prestación. Ahí nos remite a la ley 2403, la ley de empleo, los artículos 111, 127, que nos van mostrando cómo la ley, cómo ese sistema de protección va resolviendo la contingencia de desempleo. ¿Cuáles son las prestaciones propias de la seguridad social, que son las que vamos a ver, algo hemos nombrado? La seguridad social, ¿qué tipo de prestaciones brinda? Brinda, por un lado, servicios, como es en el caso de la atención médica de un accidentado, la atención médica en el parto para una mujer trabajadora, o brinda beneficios para una mejor cobertura y calidad de vida al trabajador y a su núcleo familiar, y ustedes ahí puedan remitirse al concepto de beneficios sociales del artículo 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, y yo le pongo los incisos del artículo 103 bis, o brinda prestaciones en dinero o en especie. Las prestaciones en dinero son, entre otras, las asignaciones familiares que compensan en dinero al trabajador por sus cargas de familia, y las prestaciones en especie son, por ejemplo, los medicamentos que se entregan al trabajador. Claramente ustedes van a tener un ejemplo de prestaciones en dinero en especie también en la Ley de Riesgos de Trabajo, que va a ser motivo de otra clase. En cuanto a su duración, las prestaciones pueden ser periódicas, de pago único y de pago ocasional. Las periódicas se liquidan en forma mensual. Las de pago único se paga solamente en el momento en que se produce la causa que las origina, y de pago ocasional cuando se hace el pago, cuando se produce la contingencia que motiva la prestación. Y entonces, si hablamos de asignaciones familiares, todavía no hemos visto la ley de asignaciones familiares. ¿Cuáles les parece a ustedes de las asignaciones familiares que a ustedes en algún momento en su familia, alguien de su familia, o en el trabajo de mujeres, hemos visto alguna de las asignaciones que estamos mencionando acá? ¿Cuáles podrían ser periódicas? En el trabajo de mujeres ustedes tienen asignaciones periódicas, asignaciones pago único. Y si vemos la protección del despido por causa de matrimonio, vamos a tener una asignación de pago ocasional relacionado con ese tema. Si decimos que las contingencias periódicas se liquidan en forma mensual, en el trabajo de mujeres, ¿qué es lo que se le liquidó de forma mensual a la trabajadora? Miren que acaban de rendir trabajo de mujeres, ¿no? Si no, vamos a tener que rever la nota de lo parcial. ¿Qué asignación? ¿Qué prestación de pago mensual se le ha pagado a las mujeres en el capítulo de trabajo de mujeres? Contadora Dani, ¿está usted ahí? Sí, estoy, nada más que no puedo ver con la presentación abierta. No, está bien. Yo pensé que no se me escuchaba, porque estaba preocupada, digo, se me cayó el internet de nuevo. No, sí estoy escuchando y estoy esperando que respondan. Ahí pasó por... bien, bueno. Ahí yo pasó también estoy, tarde, pero estoy. Arranquemos por seguro. la licencia por embarazo. No trabaja, por lo tanto no percibe remuneración. ¿Así es? Si no percibe remuneración, ¿qué percibe en lugar de la remuneración? Y que se liquida mensualmente. ¿Qué dijimos en el trabajo de mujeres que se... Sí, una asignación de la seguridad familiar, asignación familiar por embarazo, asignación por maternidad, la llamamos. Bueno, esa asignación es en forma periódica y reemplaza la remuneración que venía cobrando la trabajadora. Ahora bien,
Cuando nace el hijo, ¿qué asignación le pagaremos a la trabajadora mujer? Cuando nace el hijo o la hija, ¿qué le podremos estar pagando? ¿Cómo se llamará esa asignación que de pago único? Claro, asignación por hijos, mire, si se lo estoy diciendo. Asignación por hijo es una asignación de pago único que se paga cuando se concrete el nacimiento del hijo. En ese caso, por supuesto, que el beneficiario va a tener que acreditar con un acta que nació exactamente para que se le pague la asignación. Y de pago ocasional también podría ser, yo por eso le decía, ustedes tienen en el trabajo mujeres protección contra el despido por causa de matrimonio. En el caso del despido por causa de matrimonio, también se le paga a los cónyuges una asignación por matrimonio de pago ocasional. Se tiene que verificar el hecho, si al casarse en el registro civil, acreditado ese hecho, se cumple con la prestación. Bien, bueno, vamos, repasen, para los finales, repasen bien toda la teoría, ¿no? ¿Qué son las cargas sociales? Los aportes del trabajador y las contribuciones del empleador que sirven para solventar las contingencias cubiertas por la seguridad social. Esas son las cargas sociales. ¿Cuáles son las cargas que pagan? Los trabajadores y trabajadoras deben pagar obligatoriamente los aportes. Y por eso la diapositiva dice, y resignar, de alguna manera, parte de su remuneración para protegerse frente a determinadas contingencias. Opera como una especie de autoseguro, tiene carácter solidario, ya que también solventa necesidades ajenas. Luego, los empleadores, por su lado, deben pagar obligatoriamente las contribuciones, colaborando así en la previsión de las contingencias futuras de los trabajadores y trabajadoras. También tiene carácter solidario, ya que el régimen es sostenido por todos los empleadores, toda la comunidad empresaria. Originalmente, cada empleador, esos son sus antecedentes, debía contribuir para asegurar el bienestar de sus dependientes. Como ahora es toda la comunidad empresaria la que va a sostener todo el sistema, eso justamente evita discriminaciones entre los trabajadores y las trabajadoras. Y el rol del Estado es controlar el cumplimiento de las obligaciones de la seguridad social, que financia la cobertura de las distintas contingencias y reglamentar el régimen sancionatorio por infracciones a las leyes referidas a los aportes que el empleador, ustedes ya saben, que funciona como agente de retención, y a las contribuciones que él tiene que hacer a la seguridad social. Y luego tenemos las asignaciones familiares, ya lo que vamos a ver a partir de ahora es asignación familiar. Forma parte de un sistema contributivo, ahora les voy a mostrar de cuál sistema. ¿Qué son el concepto de asignaciones familiares? Primer párrafo. Son prestaciones no remunerativas que contemple el sistema de la seguridad social para compensar al trabajador de los gastos que le pudieran ocasionar sus cargas de familia. Entonces, su naturaleza jurídica es que son prestaciones no remunerativas. Por lo tanto, las asignaciones familiares no son una contraprestación laboral. Su pago se origina en circunstancias familiares de cada trabajador, por ejemplo, lo que mencionábamos hace un rato, de tener hijos, pero no en la prestación del trabajo efectivamente prestado en relación de dependencia. No integran el salario, ya que son asignaciones no remunerativas y por ende no están sujetos a aportes ni a descuentos previsionales, ni tienen incidencia en el SAC, ni en las indemnizaciones, ni en las licencias, y además son inembargables. Ustedes todo esto lo han visto en todas las bolillas anteriores, cuando hemos ido definiendo remuneración, etc. Bien, dentro de la clasificación que tiene que ver con aquella diapositiva que decíamos de pago mensual, de pago ocasional, tenemos de pago mensual, son las que se pagan todos los meses, la asignación por hijo en el caso del trabajo de mujeres, para la mujer que está prestando servicio en relación de dependencia.
Asignaciones de pago anual son aquellas que se pagan una vez al año. En ese caso podríamos citar como ejemplo la asignación por escolaridad. Y las asignaciones de pago único son aquellas que se pagan una sola vez durante la relación laboral cuando se produce la causa que origina su percepción. En el caso, por ejemplo, podría ser la asignación familiar por hijo, por nacimiento o por adopción. Se paga al trabajador cada vez que se produce el nacimiento o se concreta la adopción. Y ya sabemos que es un trámite judicial, por lo tanto, para que haya una adopción tiene que haber una sentencia de un juez de familia que otorgue la adopción, y con esa sentencia, que va a reemplazar el acta de nacimiento, el empleador va, el sistema de las asignaciones familiares va a pagar la asignación. Las personas incluidas en el régimen de asignaciones familiares de la ley 24714, que es la ley de asignaciones familiares, son los trabajadores en relación de dependencia, los beneficiarios de la ley de riesgos de trabajo, los beneficiarios del Fondo Nacional de Empleo y los beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Luego tenemos otro subsistema contributivo que es para los trabajadores monotributistas, la ley 24997, en las categorías B, C, D, F, G, H, I, percibirán asignaciones prenatal, por hijo con discapacidad y ayuda escolar anual, y las otras categorías, J, K y L, percibirán asignaciones por hijo con discapacidad y ayuda escolar anual. Luego tenemos para los beneficiarios del SIPA, que es el Sistema Previsional Argentino, las pensiones no contributivas y la pensión universal para adulto mayor van a percibir las asignaciones por cónyuge, hijo con discapacidad y ayuda escolar anual. ¿Cómo se financian las asignaciones familiares? El sistema se financia mediante una contribución obligatoria a cargo del empleador o de la RT, si estamos dentro de la ley de riesgo de trabajo, que es un 9% sobre el total de las remuneraciones de cada trabajador. De ese 9%, el 7,5% está destinado exclusivamente a asignaciones familiares y el 1,5% al Fondo Nacional del Empleo. Respecto del financiamiento, también la ley establece que se financia por medio de los intereses, de las multas, recargos, rentas provenientes de inversiones, donaciones, legados y otro tipo de contribuciones. El sistema no está administrado por caja ni intermediario. ¿Por qué? Porque el Estado argentino ha transferido la administración de las asignaciones familiares al SUAF, que es el Sistema Único de Asignaciones Familiares. El Estado Nacional efectúa el pago de las asignaciones familiares, fija un sistema gradual de empleadores incorporados que soliciten ingresar al sistema, la determinación la realiza ANSES, que es la que paga las asignaciones, depositando. ¿De qué manera paga? Depositando en banco, lo hace a través de correo argentino o acreditado en cuenta corriente. Las empresas tienen la obligación de presentar legajos de todos los trabajadores para que el organismo verifique los extremos de los beneficios, o sea, cuáles son los beneficios que les corresponden. Y el empleador debe notificar a su personal dentro de los 10 días hábiles de su ingreso o del traspaso de la empresa al SUAF, las normas que rigen el sistema del SUAF, que tiene que ver con las asignaciones familiares. Dentro de las asignaciones familiares mensuales teníamos la asignación por hijo, que también ya la habíamos mencionado, y consiste en el pago de una suma mensual por cada hijo menor de 18 años que está a cargo del trabajador. Luego tenemos asignación por hijo con discapacidad, que consiste también en una suma mensual que se paga al trabajador por cada hijo que esté a su cargo y en esa condición, sin límite de edad, a partir del mes en que se acredite tal condición al empleador. En este caso no tiene tope remuneratorio y equivale 4 veces a la asignación por hijo. Pero lo que sí tiene que hacer el padre con un hijo con discapacidad es, teniendo en cuenta la ley de discapacidad, tiene que obtener un certificado oficial de discapacidad. Una vez que obtiene el certificado oficial, otorgado por entidad oficial del Ministerio de Salud, recién con ese certificado de discapacidad
el empleador, el sistema va a pagar eso, va a pagar asignación por hijo con discapacidad. Luego tenemos, bueno, la prenatal, que es la que venimos mencionando, que es el tema de trabajo de mujeres. Consiste en una suma equivalente a la asignación por hijo, es decir, desde que la mujer acredita a los 3 meses con certificado médico que está embarazada y la fecha probable del parto, a partir de ahí ella va a percibir una asignación prenatal, que esa asignación prenatal luego se va a transformar en la asignación por hijo cuando tenga lugar el nacimiento. Bueno, también esto de la asignación por maternidad, que lo venimos viendo, es una suma igual a la remuneración que la trabajadora hubiera debido percibir en su empleo, que se paga durante el periodo de licencia legal. Para el goce de esta asignación, dice la Ley de Asignaciones Familiares, se requiere una antigüedad mínima y continuada en el empleo de 3 meses. Ahora, a partir de ahora, nosotros en el final le podemos preguntar, cuando ustedes vean, cuando ustedes rindan trabajo a mujeres, si les toca una pregunta de trabajo a mujeres, le podemos preguntar trabajo a mujeres con asignaciones familiares, y ustedes ya tienen la teoría incorporada y pueden contestar el tema de la asignación por ejemplo, esta que acabamos de ver de maternidad. Asignación especial a la madre por nacimiento de hijo con síndrome de Down, también establece la ley 24.716, una licencia y una asignación especial a la madre trabajadora en relación de dependencia que diera a luz un hijo con síndrome de Down. Luego tenemos a los beneficiarios del sistema jubilatorio o sistema el SIPA nuestro, por disposición del artículo 15 de la 24.714, que es la ley previsional, los beneficiarios del sistema integrado de jubilaciones y pensiones perciben asignación por cónyuge, por hijo con discapacidad, y la asignación por ayuda escolar anual para la educación básica y polimodal. Es decir, el beneficiario del sistema, que es el que ha obtenido alguna de las prestaciones, la jubilación ordinaria, la jubilación por invalidez, o una prestación derivada de una jubilación que se llama pensión, son los acreedores, son los beneficiarios de este sistema. Luego tenemos la asignación anual, como ejemplo, la asignación por ayuda escolar anual para la educación básica y polimodal, que consiste en el pago de una suma de dinero, que se hace efectiva en el mes de marzo de cada año cuando comienza el ciclo lectivo. Por eso es que sus papás, cuando ustedes estaban en el primario, en el secundario, le pedían que tramiten la constancia de alumno regular en las escuelas para ellos presentarla, para poder cobrar en el mes de marzo del año siguiente esta asignación por escolar que es anual. Bueno, tenemos la asignación de nacimiento, que es de pago único, que es una suma de dinero que se paga en el mes que se acredita el nacimiento del hijo ante el empleador. Ya les dije yo que el nacimiento del hijo se acredita solamente con el acta de nacimiento que va a expedir el registro civil. La asignación por adopción también es una suma de dinero que se paga al trabajador en el mes que acredite dicho acto ante el empleador. En este caso, la adopción solamente se puede acreditar a través de una sentencia de un juez competente, un juez de familia, donde ha tramitado el proceso de adopción. La asignación por matrimonio consiste en una suma de dinero que se paga en el mes en que el trabajador acredita su matrimonio de forma fehaciente ante el empleador. En este caso también, para acreditar el matrimonio, solo puede acreditarse a través del acta de matrimonio expedida por el registro del Estado Civil de las Personas. Y luego tenemos como contingencia el desempleo. El desempleo, nosotros tenemos una norma específica que es la Ley Nacional de Empleo, la 24013, que la trata como contingencia y es un sistema de protección a la Ley 2403. ¿A quién llamamos desempleado o desempleada? Es la persona que tenía un empleo en relación de dependencia y registrado, y lo perdió por causas que no le son imputadas. Después yo le voy a mostrar en las siguientes diapositivas cuáles son las causales que dan lugar al subsidio por desempleo dentro de la Ley 2403. Bueno, está regulado entre los artículos 111 al 152,
y por abundante normativa interna del ANSES, el artículo 119 de la Ley 24013 es el que enumera cuáles son las prestaciones que forman parte de la protección por el desempleo. El desempleado o desempleada va a percibir una prestación económica ocasionada por el desempleo, se le van a pagar las asignaciones familiares, va a tener ese plazo de desempleo va a ser computado a los efectos previsionales y va a tener derecho a la cobertura médico-asistencial. Y ahora fíjense cuáles son las causales que pueden motivar que ese trabajador o trabajadora que ha estado en relación de dependencia y luego ha perdido ese trabajo, estas son las causales que habilitan la percepción del subsidio. El despido sin justa causa. El despido por fuerza mayor o falta o disminución del trabajo no imputable al empleador. La resolución del contrato por denuncia del trabajador fundada en justa causa, es decir, el despido indirecto. La extinción colectiva total por motivo económico tecnológico de los contratos de trabajo. La extinción del contrato por quiebra o concurso del empleador. La expiración del tiempo convenido de la realización de la obra, la tarea asignada o del servicio objeto del contrato. Muerte, jubilación o invalidez del empresario individual cuando éstas determinan la extinción del contrato. Y la no reiniciación o interrupción del contrato de temporada por causas ajenas al trabajador. Estas son las únicas causales que habilitan a percibir el subsidio por desempleo y son las mencionadas en el artículo 114 de la Ley Nacional de Empleo. Luego la Ley Nacional de Empleo prevé que la solicitud de prestación de este subsidio debe presentarse dentro del plazo de los 90 días a que se van a computar a partir del cese de la relación laboral por las causales que menciona el 114. Si se presenta fuera de ese plazo, lo que va a suceder es los días que exceden del plazo se van a descontar del total del periodo de prestación que le correspondiera. O sea, el trabajador, una vez producido el cese, tiene que presentar la solicitud de la prestación. Si no, esos días se van a ir descontando y va a tener menos días de prestación. Y bueno, para terminar este tema de la primera parte de la seguridad social, vamos a ver el sistema de obra social. O sea, son las prestaciones médicas las que tiene derecho el trabajador. ¿Cuál es el marco legal? ¿Cuál es el sistema de protección? La ley 23.660 y sus modificaciones. ¿Qué dice esta ley sobre respecto del ámbito de aplicación? O sea, ¿qué refiere la ley de obras sociales? Sobre cuáles son las obras sociales incluidas dentro de la norma. Bueno, tenemos las obras sociales sindicales correspondientes a las asociaciones gremiales de trabajadores con personería gremial, signatarias de convenios colectivos de trabajo. Miren, si no, estamos refiriendo en este inciso A de la Ley de Obras Sociales, conceptos conocidos porque ustedes acaban de ver, derecho colectivo. ¿A qué obras sociales se refiere? Solamente a aquellas que han sido creadas por asociaciones gremiales de trabajadores con personería gremial, que son las signatarias, y lo ratifica la ley, de los convenios colectivos, porque los convenios colectivos nosotros sabemos que solamente pueden ser suscritos por las asociaciones sindicales con personería gremial. No les voy a preguntar ahora si el lunes cuáles son los requisitos para obtener la personería gremial. Luego tenemos los institutos de administración mixta, las obras sociales y las reparticiones o organismos que teniendo como fines los establecidos en esta ley hayan sido creados por ley de la Nación. Las obras sociales de la Administración Central del Estado Nacional, sus organismos autárquicos y descentralizados. Esta enumeración la vamos a pasar porque no, salvo por el primer punto, que me parece que ustedes sí tienen que tener idea de las obras sociales sindicales, nosotros no le tomamos en el parcial y en el final cuál es el ámbito de aplicación de la Ley de Obras Sociales,
sí me parecía interesante que tengan una idea general de a qué obras sociales se refiere la norma. ¿Cuáles son los beneficiarios? Esto sí tienen que conocer. Los trabajadores en relación de dependencia del ámbito privado, en el sector público del Poder Ejecutivo o en sus organismos autárquicos y descentralizados, en empresas y sociedades del Estado, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, el territorio nacional de Tierra del Fuego, dice la ley de obra social. O sea que está refiriéndose no solamente al trabajador que presta relación de dependencia, que presta su fuerza de trabajo en relación de dependencia de la 2744, sino también al trabajador que presta servicios en el sector público del Poder Ejecutivo, sus organismos autárquicos y descentralizados, y empresas y sociedades del Estado, el municipio de Buenos Aires y el territorio de Tierra del Fuego. ¿Quiénes más son beneficiarios según la ley? Los jubilados y los pensionados nacionales y los de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y los beneficiarios de prestaciones no contributivas nacionales. Y los otros beneficiarios, que la ley los denomina así, otros beneficiarios son los grupos familiares primarios y las personas que conviven con el afiliado titular y reciben trato familiar. Grupo familiar primario, cónyuge, hijos, y también aquellas personas que conviven con el afiliado y reciben trato familiar. Acá ya se le complica al beneficiario, no, digamos, el solo hecho de que conviva con el afiliado titular y reciba trato familiar no es suficiente. Claramente acá va a tener que hacer una información sumaria para acreditar que tiene una persona a cargo, y en ese caso sí va a tener que acreditar que convive con él, que esa persona que él quiere incorporar como beneficiario convive con él y recibe un trato familiar, y con esa sentencia va a poder tramitar, la va a poder incorporar como otro beneficiario en la obra social. Está repetida, después la eliminamos antes de subirla a la. El carácter de beneficiario. Acá la norma dice que el carácter de beneficiario del trabajador, del grupo familiar, lo que acabamos de decir, va a subsistir, del trabajador, mejor dicho, va a subsistir aun cuando se den las siguientes contingencias. En el caso de extinción del contrato de trabajo, los trabajadores que se hubieran desempeñado en forma continuada durante más de 3 meses van a poder mantener su calidad de beneficiarios durante un periodo de otros 3 meses más, contados a partir del distracto sin obligación de efectuar ajuste. Si tiene una antigüedad mínima de 3 meses, conservan su calidad de beneficiario después del distracto por 3 meses más sin obligación de efectuar ajuste. En caso de interrupción del contrato de trabajo por accidente o enfermedad inculpable, que acabamos de mencionar, el trabajador también mantiene su calidad de beneficiario durante el plazo de conservación del empleo, y ahí le aclara la norma, justamente en ese plazo de conservación del empleo, que ya sabemos que es de 1 año, él no percibe remuneración. Y entonces la ley de obra social le dice que conserva su calidad de beneficiario durante ese plazo, donde él no percibe remuneración sin obligación de efectuar ajuste. Luego, en el caso de un trabajador suspendido sin goce de remuneración, bolilla o suspensión de los efectos del contrato de trabajo, el trabajador va a mantener su carácter de beneficiario durante un periodo de 3 meses. Si la suspensión se prolongare más allá de dicho plazo, podrá optar por continuar manteniendo el carácter de beneficiario, cumpliendo, en este caso, con las obligaciones de los aportes a su cargo y la contribución del empleador. O sea, que él va a tener que sostener su obra social. Luego tenemos el caso de la licencia sin goce de haberes. El trabajador podrá optar por mantener durante el lapso de esa licencia su calidad de beneficiario. En ese caso, él también va a tener que sostener su obra social porque va a tener que pagar los aportes a su cargo y las contribuciones a cargo del empleado.
Luego tenemos los trabajadores de temporada. Trabajadores de temporada, ¿se acuerdan del contrato de trabajo de tiempo indeterminado? Pero que tiene la característica que se realiza por ciclo de temporada. Y habíamos dicho que el ciclo de temporada duraba más o menos entre 3 y 4 meses. Entonces, ¿qué dice la Ley de Obras Sociales? Que el trabajador de temporada puede optar por mantener el carácter de beneficiario durante el periodo de inactividad y mientras subsista su contrato de trabajo de temporada, cumpliendo durante ese periodo de inactividad con las obligaciones del aporte y a su cargo y las contribuciones patronales, es decir, que él va a tener que sostener su obra social. La mujer que queda en situación de excedencia, trabajo de mujer, podrá optar por mantener su calidad de beneficiaria durante el periodo de la misma. ¿Se acuerdan cuánto era el plazo mínimo y máximo del estado de excedencia según la Ley de Contrato de Trabajo? Estado de excedencia. Como mínimo 3 meses y como máximo 6. Muy bien, Sol, perfecto. Entonces la mujer que queda en situación de excedencia puede optar por mantener su calidad de beneficiaria por el periodo en que ella haya optado, que tiene que ser según la ley por un mínimo de 3 meses, un máximo de 6 meses, también en este caso cumpliendo con el pago de los aportes y contribuciones del empleador, o sea que ella tiene que sostener su obra social. En caso de muerte del trabajador, los integrantes del grupo familiar primario mantendrán su calidad de beneficiarios durante el plazo de 3 meses. Vencido el mismo, podrán continuar con ese carácter también cumpliendo con las obligaciones del aporte a su cargo y la contribución a cargo del empleado. Fíjense cómo en este tema de estas situaciones, donde la ley, claramente la Ley de Obras Sociales habla de las situaciones especiales en las que se puede encontrar un beneficiario al sistema, se ven muy presentes todos los principios que acabamos de ver en las diapositivas anteriores. Y bien, para finalizar tenemos cómo es el financiamiento de las obras sociales, cómo son los aportes, según la norma de los aportes y las contribuciones para el sostenimiento de las obras sociales son el 3% de la remuneración a cargo de los trabajadores en relación de dependencia, y por cada beneficiario a cargo se le suma un 1,5% de su remuneración, y luego la contribución a cargo del empleador, que es de un 6% de la remuneración de los trabajadores en relación de dependencia. Y esto es lo que ustedes vienen liquidando cada vez que el contador a la ANIS les pide liquidación de remuneraciones y los cálculos de las indemnizaciones que acabamos de corregir en el segundo parcial. Es decir, todo esto que nosotros les contamos acá, ustedes de alguna manera en la práctica ya lo vienen aplicando, de modo que no es tan desconocido. Esto es derecho de la seguridad social, la primera parte. Ustedes para ver derecho a la seguridad social completo, tenemos que ver todo el sistema jubilatorio argentino, que también tiene su referencia concreta en el artículo 14 bis, cuando el artículo dice que todos los trabajadores tienen derecho a percibir pensiones, jubilaciones y pensiones móviles. Y finalmente, la última unidad de derecho a la seguridad social tiene que ver con el régimen de protección de los accidentes y enfermedades del trabajo. Ya no estamos dentro de la ley del contrato de trabajo con los accidentes y enfermedades inculpables, sino tenemos otro régimen de protección para ese especial tipo de accidentes y enfermedades que tienen que ver con el hecho o en la ocasión del trabajo o el accidente in itinere, que es una contingencia prevista por la ley de riesgo de trabajo, que no tiene que ver con el hecho o la ocasión del trabajo, sino con que el trabajador se tiene que desplazar y tiene que cumplir un trayecto desde que sale de su casa hasta que llega al trabajo y viceversa para cumplir con su labor. Y que tiene una excepción que no se las voy a adelantar, se las vamos a contar cuando tengan la bolilla de riesgo de trabajo. Bien, entonces para ir cerrando, el lunes que viene tienen el parcial de derecho colectivo del trabajo. ¿Así es? ¿Qué tienen que hacer ahora? Ponerse a estudiar derecho
colectivo del trabajo para que den bien el parcial. Una vez que aprueben el parcial de derecho colectivo, le va a quedar un solo parcial que va a ser de seguridad social, que va a ser el lunes siguiente, y que ustedes, yo también entiendo que, digamos, derecho al trabajo es una materia, es hermosa por donde la vean, pero es bastante larga porque se funda en muchas leyes. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es dedicarle tiempo, sobre todo si quieren obtener un resultado exitoso, ¿no? O sea, el resultado va a tener que ver con el esfuerzo, con la dedicación y con el tiempo que ustedes le dediquen a la asignatura. Porque se nota claramente en la teoría, en la contestación de las consignas que uno les va asignando, se nota claramente si hay dedicación, si hay esfuerzo, si hay horas de estudio. Ya no les queda, yo lo único que intento con esto es decirle, motivarlo, decirle, ya no queda mucho. Han hecho un gran esfuerzo, ¿no? Hemos hecho todo un gran esfuerzo, nosotros tratar de comprimir en un cuatrimestre una materia que es extensa, ustedes en estudiar. No queda casi nada, pero yo les recomiendo, derecho colectivo es lindo, tiene, digamos, la perspectiva que veníamos viendo de derecho del trabajo, tienen instituciones que vamos compartiendo, ustedes, los conocimientos de derecho individual les sirven para derecho colectivo. Esto de derecho a la seguridad social sí es mucho más nuevo, no tiene las mismas bases que el derecho del trabajo, pero estudien porque sí se nota en los parciales, se nota en los recuperatorios, si hay estudio, si no hay estudio. Lo bueno de esto es que ustedes no van a tener marco, no van a tener ejercicios prácticos, solamente es marco teórico. Y como le decimos con el doctor García, el contador Alaní, nosotros le hacemos bastante completa las diapositivas para que ustedes las tomen como referencia para el estudio. Si ustedes ven que hay alguna duda, hay alguna cuestión que no la entiendan, tenemos los foros de dudas y consultas, tienen la bibliografía. Recurran a la bibliografía, hagan conocer sus dudas y les aseguro que el parcial, con todo lo que vienen estudiando y lo que queda de año, tiene que salir muy bien. Tienen que salir aprobados para luego poder rendir como en su condición de alumno regular el final de esta asignatura. ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto? ¿Ninguna? ¿Contador Alaní? Nada, todo claro. Buenísimo. Bueno, podemos abandonar, doctora de García, podemos abandonar normalmente. Llegué, doctora, tarde, pero llegué. Sí, lo vi. Gracias, bueno. Nada. Entonces nos vemos el viernes. José, ¿te toca a vos o a Juan Pablo? No, Juan Pablo. ¿no? Juan Pablo con el sistema previsional y la clase siguiente es de ley de riesgo de trabajo. Sí, que ahí sí ya lo doy yo. Dale. Que es casi imposible dar ley de riesgo en una clase, ¿no? Sí. Es técnicamente imposible, pero Hacé un resumen, por favor, José, que sea bastante resumido. Sí, pero bueno. Chicos, la verdad que estudien, porque nosotros le hicimos una devolución, por ejemplo, después del parcial, y en maternidad cometieron los mismos errores. Y le cambiamos la primera pregunta sobre suspensiones, y de lo que voy corrigiendo yo, ninguno hizo bien, respondió bien. Sí, Discúlpenme, ese cuadro de extinción queda bastante firme. Pero falta estudio, chicos. Discúlpenme, pero no hay otro diagnóstico. Sí, coincido. Se nota, yo entiendo, a ver, nosotros hemos sido estudiantes universitarios igual que ustedes, sabemos que a esta altura se juntan los parciales, los prácticos, los recuperatorios de las asignaturas que están cursando. Si ustedes semana a semana van estudiando las unidades que nosotros recorremos en los MIT, es mucho más sencillo que si lo dejan para último momento. Ese es mi consejo. No dejen para último momento, porque cuando ustedes se sientan a último momento, esto se hace extenso. Entonces, es mejor gradualmente. Yo ahora ahora ya tienen que estudiar colectivo, no se dedican a la seguridad social, pero claramente empiecen ya. Si el lunes
quieren llegar en condiciones a rendir el parcial de colectivo. Hay una definición clara, chicos. Nosotros hemos sido estudiantes universitarios iguales que ustedes. Y hay otra cuestión muy clara. La universidad es para gente normal. Sí, No estamos sí, exigiendo cosas que absolutamente. exceden la media y la No es para normalidad. este, chicos. Entonces, es constancia, perseverancia. estudio, es lo que falta. Me voy a dormir tranquilo, ya me ha dicho normal, ¿sabes cómo descanso, no? Falta estudio. No, porque a veces dicen, no, porque me están pidiendo un montón. No, no, no es un montón. Es lo mínimo indispensable para poder tener herramientas para ejercer la profesión. Totalmente. Que es mucho más difícil que estudiar, ¿eh? Sí, Mucho. sí, Absolutamente. sí. Mucho más difícil que estudiar. Entonces, esto en términos, ni millennial, digamos, en términos viejos, mira, esto es un welcome, apenas un welcome. Apenas un welcome, ¿sí? Así es, doctor. Pero bueno. Bueno, le agradecemos tu presencia, nos vemos el viernes, si Dios quiere. Nos vemos el viernes. Chau, chau. Hasta el viernes, que Buenas descansen. noches. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Sol. Hasta luego, chicas y chicos.